Hola amigos, muy buenas tardes, estoy de vuelta con ustedes. Había estado muy ocupado y con poco tiempo en realidad para grabar los videos, pero bueno, ahora en plena época de cuarentena, estando acá desde la casa y en plena Semana Santa, hay un poco de tiempo. Quiero compartir con ustedes cierto contenido alrededor de la situación de todo lo que es ahorita la coyuntura de la pandemia por el coronavirus y por su enfermedad del COVID-19 que está pasando en el mundo entero. Les explicaré científicamente y digeriblemente lo que es, lo que significa, en qué consiste el coronavirus, cómo nos afecta a nosotros fisiológicamente como humanos y cuáles son las medidas adecuadas que deberíamos tomar y medidas de prevención que debemos tener para poder combatir esto de manera individual, las acciones que debemos tomar también colectivamente y cómo es la manera adecuada de abordarlo. Y todo esto pues en unos videos que haré próximamente. No dentro de mucho. Voy a hacer unos videos acerca de entrenamiento, de un entrenamiento y un acondicionamiento físico para todo lo que es la preparación, que debe ser un aspecto importante también en cualquier persona que se quiera preparar ante cualquier circunstancia, estar bien físicamente y psicológicamente también, por supuesto. Y bueno, y pues todo esto en la medida que el tiempo me lo permita, porque recuerden que lo que puede hacer la diferencia es estar preparados. Por ahora en este video les quiero hacer un recuento de todo lo que ha sido la situación y el manejo de esta pandemia, de lo que es localmente la epidemia del COVID-19 en Colombia actualmente. Que bien si no estamos tan mal como países como Estados Unidos, Italia o España, que han llegado a situaciones críticas en donde se satura el sistema y se colapsa el sistema médico, el sistema de atención de emergencias. Actualmente, asimismo, puede estarlo en Ecuador, más propiamente en Guayaquil, donde se ha salido de control y se encuentra saturado el sistema de atención de emergencias de salubridad. Es una situación de mucho cuidado y en particular acá hay factores como los hay en todo el mundo que pueden agravar la situación y puede llegar a descontrolarse. Por el momento se ha tenido un manejo medianamente decente de lo que ha sido la situación, a pesar de todo. Y pues bueno, hay que tener unos factores en cuenta, como por decir en Italia lo que pasó debido a que su pirámide poblacional es mucho mayor en cuanto a proporción, los adultos mayores o adultos de la tercera edad por encima de 65 años. Vamos a hacer entonces un recuento de las acciones más relevantes que han ocurrido acá en Colombia durante toda esta crisis de la pandemia y cómo estamos actualmente, los hechos que han ocurrido, que han influido notablemente en todo lo que es el movimiento tanto económico como social en el país. Bueno, entonces vamos a ver primero un recuento de todas las medidas que se han tomado en Colombia, en donde hay que tener en cuenta que acá en Latinoamérica llegó el primer caso el 26 de febrero a Sao Paulo, Brasil, en donde comenzó pues todo esto en Latinoamérica. Y puntualmente acá en Colombia se presentó el primer caso el 6 de marzo por una persona de género femenino que llegó de Italia y pues venía contagiada. A partir de esto, el 12 de marzo, Claudia López considera y tiene toda la intención de decretar un simulacro a nivel Bogotá para tener una idea de lo que puede ser una cuarentena a la que no se ha visto la gente en ningún momento de la historia en este país expuesta. Y bueno, esto es una idea muy racional. Sin embargo, el 17 de marzo, la vicepresidenta sale a decir literalmente lo siguiente: no es necesario cerrar el transporte aéreo ni cerrar el transporte terrestre dentro del país, ni cerrar todo el país. Ahí sí entraríamos en una situación de crisis que deberíamos evitar. Criticó a los gobernadores y alcaldes entonces que estaban decretando toques de queda y medidas preventivas en cada departamento o ciudad, como lo estaba haciendo Claudia López acá en Bogotá. Y dijo que esto podía simplemente generar pánico, que era innecesario, generar pánico económico, que es por donde se inclinan sus intereses mayormente, evidentemente. Una semana negativa para Europa entre el 16 y el 20 de marzo, en donde para el sábado 21 de marzo Italia impone el récord de muertes a nivel mundial, superando a China, y en esta época ya comenzarían a sentir el peso de las decisiones
y de la no toma de seriedad que habían tenido desde el comienzo a toda esta situación. Para este día sumaba 4.825 muertes, superando a China, que contaba con 3.139 muertes y 53.578 infectados, cuando en China iban 81.304. En este caso iba con mayor aumento, la tasa de crecimiento de infectados era muchísimo mayor en Italia. Voy a dejar la fuente verídica de estos datos y de todos los que dé en la caja de comentarios acá abajo, para que puedan revisar si es que lo desean, de todo lo que vaya a decir durante el video. ¿Listo? El miércoles 18 de marzo, Duque, con una actitud arrogante y creyéndose el todopoderoso, omnipotente o no sé qué, por medio de un decreto, tumba todas las medidas tomadas por las alcaldías locales y gobernaciones respecto a las medidas preventivas que iban a imponer y iban a aplicar en sus departamentos para evitar el contagio y disminuir la tasa de contagios. Adicionalmente, no cierra aeropuertos y deja el aeropuerto del Dorado totalmente abierto, incluso mucho tiempo después disponible, y ofreciéndolo al parecer para que vuelos internacionales pudieran pasar por acá para ir a otros lados, en donde se evidenciaba que es por el aeropuerto en donde principalmente entran todos los casos de contagio a nivel internacional, no a nivel terrestre, como de pronto pretendía que se hiciera la vicepresidenta. Era evidente la necesidad de aislamiento que llevaba incluso recomendándoselo hace semanas la OMS, y no es por ningún capricho, es por experiencia que han tenido todos los otros países, porque no había tocado Latinoamérica, pero tenemos la experiencia de lo que estaba viviendo China, lo que estaba viviendo Europa con Italia y España. Entonces, estas medidas, aunque no se tomaron oportunamente, no fue tan tarde como lo pensamos. Se ha logrado tener un control adecuado, digamos, hasta el momento de la cuarentena. Sin embargo, es una cuarentena que, como veremos, tiene innecesarias excepciones en donde privilegia intereses financieros, intereses económicos y de poderes que no tienen ningún sentido sobre la salud de la ciudadanía. A pesar de esto, el jueves 19 de marzo la alcaldesa Claudia López reitera su intención totalmente firme de realizar el protocolo que llevaba planeando del simulacro de la cuarentena durante estos 4 días, del día 20 al 24 de marzo. Y así se hace efectivamente, pero esto solo evidencia que tenía totalmente la razón, cuando Duque el 19 de marzo sale a decir y a decretar lo que debió haber hecho hace días, y de no haber puesto ese decreto que tumbaba las medidas de cada gobernación local. Decreta así la cuarentena total desde el 24 de marzo hasta el 16 de abril inicialmente. Esto ocurre el viernes 20 de abril en la noche, se ratifica y lo comunica por medio de su alocución presidencial, en donde pronuncia el establecimiento de la cuarentena a partir del 24, escuchando por fin a todas las recomendaciones que había tenido de científicos y de todo su equipo seguramente, y de participación de universidades como la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia, que recomendaban rotundamente realizar un cierre en cuanto a las entradas a nivel internacional al país, y una cuarentena interna nacional que era necesaria para reducir la tasa de propagación del virus. Esta cuarentena iría hasta el 13 de abril inicialmente, decretada por 19 días, lo que ha puesto a la gente a pensar en qué hacer. Pues nunca nos hemos visto enfrentados a una situación de este tipo, como una cuarentena obligatoria, por una pandemia mucho menos, teniendo en cuenta que muchos en este país se creen estrato 10 y realmente lo que viven es del día a día, y si las personas se deben quedar encerradas, pues qué actividad económica van a tener de ingresos las personas. Muchas personas solamente viven de sus ingresos diarios como vendedores ambulantes. Ahora mismo la cuarentena la ha prolongado otras 2 semanas hasta el día 26 de abril, sin ofrecer alivios efectivos a las personas más necesitadas que esta crisis está afectando realmente. Más que nuevos casos de corrupción con supuestos auxilios, bonos solidarios, mercados y todo tipo de pantallas que pone hablando prácticamente todos los días, apareciendo que están haciendo algo por ayudar a las personas, cuando por detrás lo que hacen es lo de siempre.
mientras la gente se ve obligada a salir, y no solamente por tercos, porque algunas personas sí ciertamente no se aguantan estar en la casa, incluso las personas de la tercera edad se pueden ver caminando en la calle sin ninguna necesidad, pero no todos lo hacen por esto. Algunas personas se ven obligadas, gracias a las excepciones de esta cuarentena, alrededor de 40 excepciones, donde lo que prima es que no se cierren ni por el berraco los bancos ni las entidades financieras, porque imagínense donde la economía se pare en este país. Es mejor que se arriesguen unos pocos, ¿no? Sin embargo, aún así consideran ahora mismo la opción de flexibilizar la cuarentena, más allá de lo que está ya flexibilizada con todas esas excepciones, lo que según los expertos solo incrementaría totalmente la tasa de contagios. Y es evidente que ni siquiera Bogotá está en la capacidad de atender mucho más de lo que se ha hecho hasta el momento. Para el viernes 10 de abril, plena Semana Santa, como podemos ver acá en la página del INS, hoy 10 de abril, la cifra oficial de casos confirmados por el INS es de 2.500 casos prácticamente, y tenemos 80 muertos y 200 recuperados. En el mundo se tienen ya 1,5 millones de casos confirmados, esto en 205 países, con un total de 95.000 muertos y 355.000 recuperados. Por otro lado, la constante ha sido las continuas demandas por parte del personal médico para poder atender adecuadamente esta urgencia, ya que están en la primera línea de contención ante el coronavirus. Creo que más que aplausos y felicitaciones por parte del presidente Duque y la ciudadanía por redes sociales, lo que necesitan es primero que todo un equipo de indumentaria adecuada para protegerse y llevar a cabo su labor sin tener que arriesgar sus vidas innecesariamente, y así evitar un contagio del personal médico como consecuencia de tener que atender a los infectados y hacerlo con todo el gusto que ellos lo están haciendo, ya que en el mejor de los casos están atendiendo con solamente, en su mayoría, escasamente con bata, cofia, tapabocas y guantes, sin ningún traje especial, careta, gafas o indumentaria adecuada que deberían ser para atención de pandemia, sin ningún tipo de traje que les permitan protegerse para poder realizar su trabajo adecuadamente y de manera segura. Esta parte de la creciente y continua discriminación por parte de gente ignorante que lo rechaza y evita asumiendo que son vectores de contagio. Todo esto solo ratifica las razones por las que sectores excluidos de la importancia que meritan por parte del gobierno se manifiestan continuamente en este país, como lo son los estudiantes vagos exigiendo recursos para la educación y la salud, mismos que ahora son los que hacen frente a esta pandemia desde el campo de investigación y el campo médico. Por otra parte, el gobierno nacional y gobernaciones locales desde marzo vienen divulgando supuestos auxilios económicos a personas de bajos recursos, dentro de las que han supuestamente destinado billones de pesos a hacer frente a esta pandemia. Pero como todo movimiento en este país por parte del gobierno uribista amañado en el poder, está empapado de corrupción, que hemos podido evidenciar durante estos días. Esta primera semana de abril se dio a conocer una de las supuestas ayudas por parte del gobierno destinadas a las personas más vulnerables económicamente, que no se encuentran cubiertas por programas sociales o por los que mínimamente tiene registrado el gobierno las personas, en donde se entregarían a más de 3 millones de familias unos subsidios solidarios de 160.000 pesos. Estafa que no tardó mucho en ser descubierta por muchas personas que curiosamente se pusieron a poner números aleatorios como números de cédula en la plataforma que suministró el gobierno para consultar si uno podía ser beneficiario de ese subsidio, encontrando supuestamente personas beneficiarias de este auxilio, o más bien números de cédula que resultaban ser beneficiarios de este auxilio. Y el problema surge después cuando, al revisar en las bases de datos, en muchas bases de datos del gobierno nacional, que deben ser totalmente veraces en su información, bases de datos públicas como lo son del Sistema Integrado de Afiliados de Seguridad Social, ADRES, la página de la Registraduría Nacional, la página de consulta de antecedentes judiciales de la policía, la página de la consulta de comparendos en CIMIC, el ICETEX, entre otras, que son documentos de identificación totalmente irregulares y falsos, siendo personas con diferentes nombres en las diferentes bases de datos del mismo gobierno, incluso muertas, mejor dicho, personas fantasmas literalmente. Y oh sorpresa que después de todo esto, cuando el mismo día la gente se ha puesto en la tarea de verificar todo esto cada uno, porque no es que alguien le esté diciendo que se convenza de eso, el jueves 9 de abril en la noche dejó de funcionar esta página donde se consultaba el beneficio. Así que ha evidenciado cómo se roban y tapan cantidades inconmensurables del erario público hasta las elecciones presidenciales. No tienen ningún tipo de escrúpulo ni empatía por el momento en el que nos encontramos y las personas que realmente lo están necesitando.
Asimismo lo han hecho con mercados entregados sobrevalorados, en donde una lata de atún la facturan en 20.000 pesos, por ejemplo, y varias de las evidencias que se encuentran ahora, en donde el mismo gobierno sale a decir que va a vigilar estas entregas de ayudas que se estén realizando de manera adecuada. ¿Será que sí? Pero sabemos que nos saldrán con excusas baratas, se lavarán las manos y no pasará nada más que quedar en el olvido, en un recuerdo. Ni memoria, porque ni memoria tiene la gente y le sigue creyendo a los mismos. Los uribistas me dirán comunista resentido, izquierdoso, revoltoso, divisor, lo que sea, y todo tipo de insultos, que es lo único que saben hacer ante cualquier persona que piense distinto y se dé cuenta de cosas que realmente están pasando en este país. Pero en realidad esto no se trata de una inclinación política de derecha o izquierda, se trata de ser críticos y darse cuenta de la situación de corrupción tan evidente que se presenta en este país y tener un mínimo criterio. No se puede tolerar este tipo de cosas. Los invito a hacer un seguimiento en cada uno de sus países del manejo y control político y público de todo lo que está haciendo esta anormalidad. No omitir este tipo de irregularidades y estafas por parte de los que se encuentran en el poder, porque esta termina afectando a todo el pueblo que realmente necesita ayudas para afrontar esta crisis. Seamos conscientes y no caigamos en el montón de personas del común que ante esto optan por una de dos: ignorar que algo está mal y callar, o por resignarse y simplemente dejar que todo pase. Los invito a limitar la religión al campo de lo inentendible y lo inexplicable, pero no utilizar una creencia religiosa para librarse de responsabilidades, creyendo que poniendo un amén en una publicación de Facebook ya estarán haciendo del mundo un lugar mejor, librarse de una responsabilidad, o que rezando ya se arregla todo. Eso no está mal. No está mal que las personas tengan su creencia, no está mal que las personas recen, no está mal que actúen o tengan una creencia para poder actuar bien, pero el mundo necesita de las personas que actúen y no que se limiten simplemente a opinar y a delegar sus responsabilidades sociales simplemente a un Dios. Recuerden que hay dos tipos de personas: los que ven que las cosas pasen y los que hacen que las cosas pasen. ¿Tú de cuál eres? Y recuerden, cuando lo peor pase, necesitarás estar preparado. Gracias por ver este video, un saludo a todos, nos vemos en el próximo video. Gracias.